Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos un nuevo lunes en vivo a través de Big Up, así que invitamos a todos y todas a que se vengan a esta nueva plataforma de streaming a ver mientras hacemos el tradicional episodio de nuestro podcast. Arrancamos una nueva semana, en este caso vamos a hablar de lo que sucedió en la fecha número 16 de la Premier League. Un Arsenal que se enfrentaba al último del campeonato, a Wolverhampton, al peor equipo del torneo. Y cuando pensábamos que iba a haber un partido placentero, pensábamos que el margen iba a ser mayor entre ambos equipos, vimos un Arsenal que tuvo bastantes problemas, bastantes inconvenientes para vencer a los Lobos. En el primer tiempo, la verdad que el equipo no jugó nada bien y encima se lesiona Ben White. En el segundo tiempo el equipo mejoró un poco, sobre todo con los cambios. Llega el gol de Johnston en contra tras un córner de Saka que casi se mete olímpico, pero Aroko Dare en el minuto 90 puso el empate y había vibras de que íbamos a perder puntos, de catástrofe, de escándalo, de papelón, de vergüenza, pero afortunadamente y gracias a Dios, Mosquera en contra marcó el segundo gol para el Arsenal. Victoria, 3 puntos claves para un Arsenal que vuelve a ganar en la Premier después de haber perdido ante Aston Villa. El Arsenal puntero con 36, el City escolta con 34, muy cerquita el Aston Villa con 33, y así están las cosas en una Premier que no da respiro, que no da descanso, y estamos acá con Mati Terzic para charlar de todo eso. Mati, qué partido complicado que tuvimos el sábado. La verdad, una jornada de bastante sufrimiento, ¿no? Sí, sufrimiento, enojo, bronca. Te juro, estaba insultando a la tele como hacía mucho tiempo no me pasaba. Partido complicado. La verdad, Wolverhampton venía último, venía con malos resultados. Las cosas no le están saliendo hace rato, de hecho no ganaron en toda la temporada. Pero había habido atisbos de un equipo que estaba, no sé si en levantada, pero empezando a encontrar un poquito de dinámica positiva desde que llegó el técnico Edwards. Y bueno, evidentemente estaban emocionados de venir al Emirates y tuvieron ganas de defender bien, pero al mismo tiempo me parece que la responsabilidad es más nuestra que mérito de ellos, sin quitarles algún mérito porque se defendieron bien, pero bueno, bloque bajo organizado es un logro, pero no es para sacarse el sombrero. Sí. Cosas de esta Premier que como sabemos va a ser complicada, nada es fácil, no nos van a regalar nada y hay que ganárselo. Sí. Pero jugando así, difícil. Claro, el tema es el rendimiento, creo que es el punto de discusión más importante que hay tras este partido, donde finalmente el Arsenal gana, pero no deja una buena imagen. Incluso se vio a los jugadores, ¿no? Bastante ofuscados, descontentos con su propia actuación. Arteta también muy crítico, muy autocrítico en la conferencia de prensa posterior al partido. Bueno, evidentemente, más allá del resultado positivo, había bronca, ¿no? Bronca por el desarrollo del partido, por el rendimiento propio, por una actuación que no dejó esa sensación del equipo preparado para sostenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, y estamos en una etapa de la temporada también bastante desgastante, ¿no? Sabemos que diciembre, enero son meses de muchos partidos y partidos que siempre cuestan porque el desgaste a esta altura mental, físico, ya es bastante grande, ¿no? Después de varios meses de competencia, sobre todo para un Arsenal que está puntero en todo. Sí, se empieza a notar el desgaste, como decís vos, pero decir ahora que tenemos un poquito más de relativo descanso, con una semana por delante antes del próximo partido, sin Champions hasta cuando, más o menos enero era, ¿no? Más o menos. Sí, fines de enero. Sí. Fines de enero, así que por ese lado empiezan las copas, que vamos a ver cómo se las toma este equipo también. Continúa la Copa de la Liga y empieza la FA Cup. Enero sí. Sabemos que es el mes de la FA Cup en Inglaterra. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Se puede estar enojado. Hoy leí en la mañana, como todas las mañanas, al posteo de Andrew Mangan de Artsblog. Y más, creo que el título era algo así como: se puede estar enojado y feliz al mismo tiempo, ¿no? Digo, por la victoria feliz y claro, enojado por el rendimiento. Y al mismo tiempo que estás enojado y señalás los errores, decir, bueno, por lo menos podemos corregir con una victoria, que siempre es la mejor forma de corregir. Digo, con los 3 puntos en la mochila te vas a tu casa y al mismo tiempo pensás en lo que hiciste mal y cómo resolverlo. Sí, creo que ahí está un poco el punto, y ahora vamos a pasar a entrar en el análisis, ¿no?, cronológico como hacemos habitualmente. De paso le pido a la gente que lo está viendo en YouTube que se suscriba, que tiene que apretar un botón. No es nada más que eso, es muy sencillo y nos ayuda mucho.
Creo que ahí está el punto, Mati, porque bueno, obviamente el enojo lo tenemos todos, nosotros, los jugadores, el técnico, se vio después del partido. El tema es la reacción y qué hacemos con ese enojo, ¿no? Claro. Creo que insultar, denostar, desconfiar, menospreciar a este equipo, y me parece que es lo menos positivo y lo que no construye. Después, bueno, entiendo que el hincha también tenga algunas dificultades para controlar emociones, pero me parece bueno, que en definitiva se ganó, que eso tendría que ser un alivio, ¿no? Y me parece que es un alivio haber ganado, sumar 3 puntos, porque si perdíamos puntos, bueno, el City tenía esa posibilidad de tomar el trono del campeonato y ahí las cosas hubieran sido diferentes. Afortunadamente el Arsenal se sostiene en lo más alto, me parece que es lo que hay que reconocer. Y bueno, vendrán otros partidos, o sea, contra Wolves en un bloque bajo, en este tipo de situación, con este desgaste, cansancio, ya no vamos a volver a jugar. Vamos a ver qué pasa de aquí hacia adelante. Un Arsenal bueno, que enfrentaba a un Wolves que venía de 8 derrotas consecutivas, 4 con Rob Edwards, el nuevo técnico, que reemplazó a Víctor Pereira, pero como vos decís, con algunos síntomas mejores, ¿no? De mejoras. Venía de perder 4-1 ante Manchester United, pero en el primer tiempo había empatado 1-1 y le había emparejado un poco las cosas al equipo de Amorim. Después por jerarquía, calidad individual y también sin ser tan defensivo, el Wolves termina siendo goleado. Creo que en el Emirates planteó un partido completamente diferente. La verdad que de lo poco que veía Wolves esta temporada, Mati, no lo he visto tanto, pero he visto algunos partidos completos. Mismo el que jugó ante Manchester United este lunes pasado, nunca lo vi defenderse tanto. La verdad que el planteo de Edwards era repliegue absoluto, bloque bajísimo y que no nos conviertan goles. Esa era la premisa, ¿no? Sí, incluso a pesar de tener dos delanteros, me pareció ver como que incluso los dos delanteros se turnaban para ver quién era el que iba a buscar. Claro, es como claro. que no es que los dos estaban listos para salir despegados en caso de contra, que era claramente el plan del técnico. Larsen Sí, y Chang se era van como que alternando, ¿no? una y una, vas vos, voy yo, vas vos, voy yo, y el otro se sumaba al 5-4, porque era 5-4-1 con ese uno que iba rotando entre uno y otro. Claro. Y sí, la defensa de ellos sólida, sus centrales lo que mejor hacen es eso. A ver, irá último, pero tiene un par de buenos jugadores, el arquero se defendió bien, por eso no le saco mérito a lo de Wolverhampton, pero sí me quedo más con lo nuestro. No, obvio. Si no hubiera sido por Saka, para mí Saka es el que sacó la cara por el equipo y demostró que quería ganar este partido, porque el primero llega después de un córner que para mí, yo no sé, yo no lo leí en ningún lado y estoy seguro de que el arquero la toca antes de que peguen el palo, y si no se le metía olímpico. Después se termina siendo gol en contra, pero para mí hay un roce del arquero que la lleva al palo y el palo la lleva a su cabeza y su cabeza al gol. Pero bueno, más allá de ese detalle, el jugador del partido fue Saka, el otro que salió bien parado para mí es Rice, pero el resto del equipo le costó. Sí, se notó que al equipo le faltó argumentos futbolísticos para ganar, ganó más por suerte, por fortuna o destino, podríamos decir, ¿no? Quizás es un poco el camino que estamos recorriendo y a ver a dónde termina todo esto, pero sí, ese es un poco el motivo por el que se genera, ¿no? También tanta discordia entre hinchas y tanta discusión. Vamos a poner las formaciones en pantalla para ver cómo se pararon ambos equipos y sobre todo ver esto de Wolves, cómo estaban organizados defensivamente. Así salió el Arsenal con este 11 titular, Mati. Una defensa que a priori parecía que iba a tener a Timber en la izquierda, ¿no? Por la placa que había presentado el Arsenal en las redes sociales oficiales, pero Timber empezó de zaguero central junto a Saliba, volcado a la izquierda. Hincapié fue el lateral, en este caso, White obviamente a la derecha, Arsenal que tenía de baja a Calafiori por suspensión, ¿no? Recordemos, con tarjeta amarilla, algunas lesiones también, ¿no? La de Magaláes, la de Mosquera, bueno, Havertz, que sabemos que tampoco está disponible todavía, y un Arsenal que presentó este equipo con el regreso de Saliba, después de varios partidos sin jugar, con Rice también regresando al equipo en el doble pivote con Zubimendi, y Everetti es en la conducción, Odegaard al banco de suplentes, que después ingresó, Martinelli y saca a los extremos, Gyökeres como punta de lanza, que empieza a recuperar minutos y titularidades contra un Wolves que, bueno, podíamos colocarlo más o menos así, ¿no?
un 5-4-1 con Wang Hee-chan tirado a la banda, aunque por momentos salía adelante y era Larsen el que bajaba a esta zona. Se iban intercambiando, ¿no? Como decíamos, los delanteros de Wolves. Sí, a mí respecto a la formación, lo único que me sorprendió es la no titularidad de Luis Kelly. Okay. Me parecía que era un partido para él, sobre todo un partido en el que íbamos a tener tanto la pelota, con un hincapié que yo entiendo que al técnico le gusta como juega de lateral, el ecuatoriano, pero venía jugando de central, entonces Claro. en su adaptación, volver a correrlo de posición, correr la salida de posición, correrlo a Timber de posición. Me parece que la solución más clara hubiera sido correr toda esta línea, o sea, hincapié salida a Timber todo un poquito a la derecha, White a descansar porque venía de jugar bastante, y pones a Luis Kelly, que además te daba un poco más de tenencia, lo soltabas un poco más a Rice. A ver, todo esto es análisis post, ¿no? Y después cuando entró Skelly se notó que entró bien y marcó un poquito la diferencia. Pero me sorprendió que no fuera de arranque el jovencito. Sí. Y bueno, lamentablemente la consecuencia de su ingreso fue la lesión de White, casi que estaba cantado, ¿no? Porque después de tanto tiempo parado, jugar tantos partidos seguidos, yo en esta me parece que hay un poquito, a ver, sin tener la información completa, como siempre, pero me parece que hay un poquito de responsabilidad del cuerpo técnico de forzar quizás una situación que tal vez no era necesaria, ¿no? Porque no es que tenés a un Luis Kelly que es su segundo partido en primera, ¿no? Es un Luis Kelly asentado que podría haber jugado tranquilamente, salvo que él mismo tuviera una lesión y de la que no supiéramos. Pero bueno, todo esto es análisis posterior, ¿no? Después el resto me parece lo lógico, la formación que todos esperábamos. Sí, una formación bastante competitiva, con muchos titulares, con el doble pivot titular también, ¿no? Con Rice y Zubimendi, que vienen un poco desgastados, pero jugaron desde el arranque. Y como vos decís, se desarma la defensa cuando se lesiona Ben White. Justamente se lesiona en un retroceso. El Arsenal queda mal parado en esa contra del Wolves, donde Wang Hee-chan queda mano a mano con Raya. Buena tapada del arquero del Buena Arsenal. tapada, La verdad sí. que hay que reconocer que hizo un gran Como trabajo. siempre. Sí, estuvo muy sólido. Y ahí White siente un pinchazo. Bueno, pide el cambio, no puede continuar. Entra Lewis Kelly, que entra a jugar de lateral izquierdo, invertido, ¿no? Ocupando posiciones en la mitad de la cancha. Timber, que se vuelca a la derecha, y quedan como centrales Saliba e Hincapié, ¿no? Una defensa mucho más natural en muchos aspectos. A ver, con respecto a lo de Ben White que vos decías, 30 minutos duró en cancha. Esta es la 20ª sustitución relacionada con una lesión del Arsenal en este año, ¿no? Ha pasado en otros partidos de jugadores que no han podido terminar el partido, que tienen que salir reemplazados. Recuerdo hasta las 3 lesiones de Odegaard consecutivas, golpes en el hombro, golpe en la rodilla, no sé si recuerdan partidos jugando como local, ante West Ham, ante Forest, ante Leeds, que el capitán no pudo continuar más de 20 minutos, media hora. Bueno, en este caso, Ben White es la 20ª lesión del Arsenal relacionada con este tipo de problemas. Ninguno de los otros equipos que compiten en la Premier ha necesitado hacer más sustituciones que el Arsenal. Bournemouth es el que más se acerca con 14 cambios con respecto a lesiones. También, bueno, empieza a pasar quizás de forma más habitual. Este fin de semana, Dewsbury Hall en cancha del Chelsea tuvo que pedir el cambio, entró Charlie Alcaraz. Pasó en cancha del Liverpool, Joe Gómez pidió el cambio en el primer tiempo, entró Salah. Bueno, los jugadores obviamente están desgastados, pasan en todos los clubes. Creo que es una cuestión de calendario, de disponibilidad de partidos. Y el tema es con Ben White, que jugó 4 partidos como titular de forma consecutiva en 11 días. Claro. ¿No? 4 titularidades en 11 días. Creo que fue demasiado para un jugador que empezaba a regresar y a tomar ritmo de a poco después de lesiones, de operaciones que tuvo que someterse en este último tiempo. Y también esto es un poco lo que Arteta definió como un círculo peligroso. Dijo Arteta en una conferencia previa al partido a principio de esta semana, el hecho de que nos falten jugadores significa que, como consecuencia, sobrecargamos otros jugadores. Entonces, es un círculo realmente peligroso. Bueno, está muy delicado el tema lesiones. Creo que se debe trabajar de la mejor manera posible, pero evidentemente hay algo para ajustar y esa dosificación de minutos tiene que ser al detalle, minuciosa, porque los jugadores están extenuados y se nota. Sí, a ver, y yo por mi parte no quiero ser hipócrita, porque en su momento dije
que lo mejor que le podía pasar a Calafiori era tener 90 minutos para construir ese físico que parecía ligeramente frágil, y por ahora viene bien lo del italiano. En el caso de White entiendo, pero 4 partidos en 11 días, después de estar meses afuera, con una cirugía en el medio. No sé. Claro, el tema, Mati, que sin Saliba, sin Mosquera, sin Gabriel, porque esas eran las bajas en la defensa en estos 4 partidos, tampoco había tanta alternativa. No, pero Creo por eso mi que crítica no va a los partidos anteriores, sino va a este. Y te repito lo de Luis Kelly, pero bueno, a ver, yo me estoy enfocando en un caso muy particular, pero bueno, entiendo también la disyuntiva del técnico, el partido, su planteo táctico, su estrategia para ganarle a Wolverhampton. Pero bueno, ahora tenemos por lo menos 3 semanas sin Ben White, y no sabemos cuándo vuelve Gabriel, no sabemos cuándo vuelve Mosquera, no sabemos cómo está Saliba, porque Arteta dijo que Saliba no está al 100. Timber está jugando un montón, digo, no tenemos mucho margen para lesiones atrás. Adelante, de a poquito nos estamos recuperando, faltaría el regreso de Havertz, pero el resto está como más o menos bien. Odegaard está siendo reintegrado paulatinamente, pero pasamos a tener un problema de falta de recursos adelante y ahora tenemos un problema de falta de recursos atrás. Estamos súper justos. Norgard tuvo que jugar de central el otro día, como para... sí, lo hizo bastante bien, ¿eh? Me gustó mucho su presentación como central en Bélgica. De hecho, hubiera sido una buena opción también para este partido, ¿no? En definitiva, bueno, se optó por un 11 titular con jugadores que vienen ya rindiendo en varios partidos, y lamentablemente lo de Ben White es, como decimos, una lesión más, la 20ª. El plantel está más amplio, hay más variedad, y yo creo que el Arsenal no necesita tener a todos disponibles, pero la verdad que hay muchas bajas, ¿no? La cantidad de bajas es muy grande también. Y uno siempre tiene la expectativa de que, por ejemplo, de que en algún momento esto se dé vuelta, y como dicen acá en los comentarios, hay otros equipos que no están teniendo tanta mala fortuna con el tema de lesiones, sobre todo nuestro inmediato perseguidor. ¿Y quién te dice que 3 semanitas afuera de Erling Haaland? Bueno, decíamos lo mismo la temporada pasada de Salah, ¿no? Que en algún momento iba a tener que bajar el ritmo o se iba a lastimar, y finalmente no se lastimó la temporada pasada, sino que rompió todo esta temporada, pero es otro tema. Sí. No sé, no es que le auguro o le deseo el mal al bueno de Erling, pero qué sé yo. A ver, como siempre decimos, para ser campeón necesitas suerte y calidad y demostrar con resultados y con rendimientos. La parte de suerte quizás el otro día la tuvimos con el último gol, no la estamos teniendo con las lesiones. Claro. Bien, sí, la verdad que las lesiones son muy complicadas, no nos están afectando demasiado. Y la salida de White, bueno, reacomodó un poco la defensa y le dio al Arsenal ahí un poquito más de juego, ¿no? Con Lewis Kelly, creo que él agarra la pelota, se involucra bastante en la mitad de la cancha. En definitiva, igual ese primer tiempo terminó, Mati, sin disparos al arco. O sea, el Arsenal no registró tiros al arco en ese primer tiempo. Estas eran las estadísticas al cierre del primer tiempo, ¿no? Obviamente no había goles, el índice de goles esperado era bajísimo de ambos equipos. El Wolves había tenido la chance de Wang Hee-chan y también una del Larsen que bloquea hincapié sobre el final del primer tiempo, veo que se resbala y mete un buen bloqueo. Y el Arsenal había tenido alguna de Martinelli que pasa cerca en un córner, un cabezazo defectuoso, bueno, una de Timber también, un cabezazo, pero mucha posesión y 0 tiros al arco, 74% de posesión, 6 intentos, ninguno al arco. Es la primera vez en la Premier, en esta temporada, en un primer tiempo, que el Arsenal no registra tiros al arco en una primera mitad. Bueno, un equipo que en ese primer tiempo evidentemente no hizo los méritos para convertir, ¿no? No, está claro. De hecho, yo voy a mis anotaciones y digo, no le encontramos la vuelta al bloque bajo, estamos estáticos en 40, el único peligroso es Saka, en 40 minutos digo, 40 minutos del primer tiempo, sí. El único peligroso es Saka, ese no encontró ni lugar ni ritmo para buscar esos momentos que caracterizan su juego, porque como decimos siempre, ese es un jugador de apariciones, no es un jugador de constantemente estar manejando el ritmo del partido. Rice estuvo hasta apagado, Zubimendi no estuvo errático, pero tampoco generó desequilibrios en ataque. Digo, no, Martinelli para mí tuvo un mal primer tiempo, después levantó un poquito hasta que salió, pero tuvo un mal primer tiempo. Sí, perdió mucho con Doherty, perdió muchísimo con Doherty. Sí, demasiado. También hemos elogiado la capacidad de tener paciencia de este equipo cuando no encuentra un gol tempranero. El tema es cuando no arrancas nunca. Es como que esa paciencia se hace eterna y te quedas ahí quieto sin lograr
romper el cerco rival. El equipo estaba Sí. como pesado, como cansado, como que el partido le pesaba porque estaban enfrentando, está bien, al último del campeonato, pero les propusieron un bloque bajísimo. Y intento ponerme en la piel del jugador, ¿no? Pero vos ves a todos los rivales encerrados en su área, colgados del travesaño y decís, ¿cómo entramos por acá? Y cuando no te sobra claridad y frescura mental y no estás volando, es un poco desgastante, es decir, me tengo que romper la cabeza para ver cómo entro, cómo rompo este bloque, ¿no? Y para los jugadores debe ser un desgaste mental y físico muy grande, sumado a todos los partidos que traían. Creo que eso es lo que le faltó al Arsenal, ¿no? En ese primer tiempo. Dijo Arteta, le erramos de camiseta, le erramos, creo que como que usó ese ejemplo como para decir, nos faltó conectar mejor entre nosotros, o sea, no podíamos encontrar esos pases que nos permitan, y creo que es todo producto del desgaste, ¿no? Desgaste mental. Sí, sí, desgaste mental, un partido en el que tenés un par de jugadores que están bajos y no logran romper líneas o romper bloques bajos. Y, a ver, no va a ser ni la primera ni la última vez que nos pase, que nos cueste destruir una pared defensiva relativamente sólida como la del otro día. Va a seguir pasando, esto pasa con todos los equipos que van para adelante y pelean por cosas grandes. Digo, se van a enfrentar mayoritariamente a rivales que se van a broquelar atrás, tratar de defender bien, juntitos, sólidos y después salir de contra. El tema es cómo reaccionas a eso. Y enhorabuena por el regreso de los goles de pelota parada, por más que el primero haya sido en contra, me parece que andábamos necesitando un poquito de eso, ¿no? Porque hacía varios partidos que no pasaba y para eso tenemos esta herramienta en nuestra caja, digo, una más que nos sirve para romper este arco en cero cuando un equipo es obstinado, se defiende y no le encontrás la vuelta con el juego. Sí, sí, es un recurso que al Arsenal le viene muy bien, es el equipo que mejor lo maneja, están las estadísticas. Antes de eso hubo cambios importantes también, Sí, ¿no? sí. Salió Eberechi y entró Merino para cargar el área, supongo yo, un Eberechi que ante estos bloques bajos tampoco encuentra tantas ventajas, no es que baja tanto a buscar la pelota, tuvo algunas intervenciones, pero no se siente tan cómodo con espacios tan chicos, evidentemente. Y Merino es más para cargar el área, ¿no? El famoso delantero defensivo, como le dice Arteta. Bueno, puede cargar el área, tiene pegada, tiene llegada, pero también cuando hay que retroceder puede hacerlo. Y salió Zubimendi, me parece bien porque un Zubimendi que no tiene frescura, le falta creatividad, le faltan esos pases que lo hacen diferente. Venía de meter un centro espectacular en Bélgica de zurda para el segundo gol de Madueque y siempre rinde a muy alto nivel, pero si el rival va a estar completamente replegado, y estuvo bien que entre Odegaard a tratar de mover un poco los hilos desde la base de la jugada, y el cambio de Trossard por Martinelli, que me parece que está bien porque Trossard es mucho más creativo que Martinelli, ¿no? No es ese extremo vertical, rápido, veloz, que agarra la pelota y va para adelante, sino que levanta la cabeza, busca un pase que nadie detecta, se toma un tiempito, y creo que era lo que faltaba para romper ese bloque bajo, ¿no? Los cambios me parece que estuvieron orientados por ahí. Sí, respecto de Zubimendi me parece lógico porque viene jugando un montón. Si no hubiera sido por lesiones o suspensión, supongo que el miércoles hubiera descansado también. Lo de Trossard es absoluto, de hecho apenas entró, le metió un pase filtrado a Luis Kelly que corrió por adentro, que fue muy lindo, y eso no te lo da Martinelli. Trossard es más una especie de, es más parecido a ese que a un extremo, entonces por ese lado, cuando un equipo está tan cerrado, lo necesitas de la perspicacia del belga, que por cierto hoy está en buena forma, y si no hubiera sido por la lesión del otro día, de hace unas semanas, que tuvo de hecho una recaída y no sabemos bien cómo está físicamente, claramente no está para los 90, Claro. pero bueno, para mí entró y tuvo impacto, y lo mismo con Odegaard, por más que no se haya notado tanto, te da otra dinámica en ataque Odegaard cuando está en la cancha. Es distinto de lo que hace ese en esa posición, y de todas formas no es que empezamos a cagarlos a pelotazos. Tuvimos el tiro libre de Rice, para mí una roja que no sancionan, Polémica pero bueno, esa, ¿eh? sí, entiendo yo creo que escuchaba a los comentaristas, no, bueno, creo que no es roja porque Luis Kelly justo lo salta, y sí, justo lo salta porque si no lo fractura en tres pedazos, es como, ¿qué Si no querés? lo ¿Que se quede arruina. quieto? Claro, le arruina la carrera, lo tenés que saltar porque te va con los pies, encima no es solo la plancha, es la intensidad con la que se tiró el Chan. Entonces como que
bueno, ya está, tampoco es, digo, no vamos a concentrarnos en los árbitros porque más allá de eso no recuerdo alguna grosería relevante, pero tuvimos el tiro horrible de Rice que pateó de afuera, que la tapó bien el arquero. Esa fue buena. Esa Sí, fue esa buena. fue buena. Antes Martinelli había tenido una que fue una de las Que pocas veces que le pudo ganar a Doherty, y terminó rematando, que se va cerca, pero tampoco es que tuvimos tantas, antes no. de romper el cero. Sí, sí, era con lo poco que teníamos que conformarnos, la verdad que el equipo generaba lo que podía, cambió un poquito la vibra igual, ¿no? Como que con respecto al primer tiempo, que era un equipo mucho más apático, mucho más lento, creo que en el segundo tiempo se subió el ritmo porque estaba la urgencia de ganar, porque había que sumar los 3 puntos como sea, era prácticamente que obligatorio ganar este partido Sí. y se empezó a ver, ¿no? Ese Arsenal que iba un poquito más para adelante. Se abrió el partido de córner, Mati, como decíamos, finalmente llegó la apertura del marcador con una muy buena ejecución de Saka. Espectacular. Como vos decías, prácticamente que iba olímpico, ¿no? Iba olímpico. Sí. Para mí se metía la roza del arquero como en el tiro libre de Rice. La roza del arquero con la punta de los dedos, va al palo y después, bueno, el destino dijo, esto tenía que ser gol de Saka, lo voy a meter de vuelta. Sí. Pero para mí se le metía, sí. Sí, sí, y bueno, como decíamos, gol de córner, casi olímpico de Saka, termina siendo de Johnston en contra, le rebota en la cabeza. El Arsenal, de los primeros 17 goles que hizo en la Premier, 12 habían sido de pelota parada, un gran porcentaje, pero después la pelota parada desapareció. Veníamos de 11 goles consecutivos a juego abierto, que también era algo que al principio se criticaba, de que el Arsenal solamente hace goles de pelota parada. Bueno, veníamos de 11 goles a juego abierto y después de 11 goles consecutivos a juego abierto volvió a aparecer la pelota parada, el laboratorio de Nicolás Jover, y excluyendo los penales, el Arsenal marcó más goles de balón parado que cualquier otro equipo en Premier, son 11, y de los 11, 9 fueron de tiro de esquina, 9 de tiro de esquina, así que bueno, los corners son un arma peligrosa, ya sabemos que, sobre todo por los ejecutantes, ¿no? Si bien en el área puede estar Merino, Gabriel, que ahora no está, pero y hay gente que cabecea muy bien. El tema son las ejecuciones de Saka y de Rice, ¿no? Son pateadores de elite y Saka mete una muy buena rosca al segundo palo, es perfecta la ejecución. No, y además no es solo que son pateadores de elite, sino que son consistentemente de elite. Es como que siempre saben, a ver, obviamente que hemos visto malos corners de ambos, y ocasionalmente pasa, pero hay una consistencia en su remate y en donde quieren poner la pelota y donde la terminan poniendo, que también hay que destacar, porque no es solamente que es una de cada 4 que las patean bien, ¿no? La verdad que es una consistencia remarcable en ese sentido, me parece. Y después del gol, un poquito como que se abrieron un par de oportunidades ahí, ¿no? Yo tengo acá anotada alguna de Odegaard, la de Gyökeres, que fue la primera vez que pudo rematar francamente al arco después de un pase que después de que se movió bien. Una de Trossard. La única de Gyökeres, la única de Gyökeres. Lo único que en el hizo primer Gyökeres en el primer tiempo hubo un centro bajo de Saka al que no llegó bien. No llegó. Y es como que no es la primera vez que hay un centro o bajo o alto al que él no llega por, no sé si por distraído o porque estaba mal posicionado o porque no reacciona a tiempo, pero hay algo ahí como para mejorar, me parece, porque tendría un par de goles más en su haber si así fuera. Y después no mucho más, ¿no? Odegaard pateó de afuera, que siempre se lo reclamo, así que lo anoté como algo positivo. Lo cambió, ¿no? Como que lo está haciendo más, venía de Vila, que le sacó el Dibu una pelota al ángulo, lo está incorporando más. Con respecto a Gyökeres, Mati, creo que, y también esto aplica para Odegaard y para Trossard, son jugadores que están volviendo de lesiones, y cuando no están a tope físicamente, obviamente el cuerpo no les responde de la misma manera, y creo que puntualmente en Gyökeres, más allá de que aplique para los otros dos también, es un jugador que hace de su físico un atributo muy importante, ¿no? Con los desmarques, con las presiones, siempre movilidad constante, obliga, gana duelos y al no estar bien físicamente, perdió muchas pelotas, no llegó a esa definición de la que vos hablabas, se pudo generar ese remate en el segundo tiempo, que fue lo único que hizo en el partido, pero yo siento que su físico no le está respondiendo como él está acostumbrado, entonces no puede dar una buena versión, ¿no? La verdad que no fue un buen partido para el sueco.
No, no, y además uno imagina que con confianza, si hubiera estado de racha, esa de zurda la termina clavando en el segundo palo y estás hablando de otra cosa, partido definido y listo. Pero bueno, también, a ver, hay necesidad de que levante un poquito para aportar goles y asistencias y dar algo más en ataque, pero al mismo tiempo recordemos que viene siendo el único delantero desde que empezó la temporada, ¿no? Digo, tuvimos que jugar con Merino ahí en más de una oportunidad. Recién ahora está volviendo Jesús, que volvió a entrar, me parece que de buena forma, Sí. que también es positivo, porque muchos lo habíamos dado por incluso vendido o saliendo a préstamo en el mercado invernal de ellos. Probablemente no suceda, de hecho creo que Arteta ya lo descartó, sobre todo con la incógnita de regreso de Kai Havertz. Pero sí, para mí, a ver, entiendo lo que decís de la recuperación física o de su 100% de físico de Gyökeres, pero para mí le está faltando un poquito. Tiene un par de cositas en el debe, el sueco. Un Sí. par de goles más le estaría pidiendo. Tampoco es que quiero que tengas los 16, 17 que tiene Erling Haaland, pero en vez de 4, quizás 6, 7, tal vez Claro. 8, no sé. Sí, sí, sería positivo para el equipo verlo convertir un poco más. Convirtió solamente creo que en 4 partidos distintos, lleva 6 goles en total en todas las competencias en este arranque de temporada. Se había lesionado con Barley, se perdió un par de partidos, creo que eso le cortó un poco no solo la progresión individual, sino también la conexión con el equipo, ¿no? Que se estaba empezando a generar y se termina interrumpiendo por su lesión. En definitiva termina saliendo y entra Gabriel Jesús. ¿Cómo lo viste a Gabriel Jesús en su regreso? Ya había regresado en Bélgica. Mati, está bien, ¿eh? Lo veo de que de a poco puede darnos cosas. Sí, yo lo veo un poquito ancho, pero bueno, es normal cuando un jugador está volviendo de una lesión tan larga, Está casi un año surgente, afuera, ¿no? 11 meses afuera, la verdad. Y además no es que fue esta lesión nomás, es desde 2022 acumulando problemas de rodilla, Sí. que eso también te lleva a una carga mental, confianza en el cuerpo, en tus movimientos, sobre todo un jugador Jesús como Jesús que hace tanto va y viene, amague, corte de cadera, yendo para un lado y volviendo para el otro, ahí las rodillas son fundamentales y tener confianza en tu cuerpo y en que podés hacer ese arranque corto o esa finta para ir para el otro lado, necesitas confiar en tu cuerpo. Lo vi bien, la verdad, creo que subestimamos, de hecho, antes de la lesión venía creo que 5 goles en 5 partidos, subestimamos su capacidad goleadora y su capacidad de generar caos en los equipos rivales, en las defensas rivales sobre todo. A ver, no estoy diciendo que Jesús es el Salvador, no estamos hablando de religión acá, pero no es necesariamente positivo porque pasás de tener un delantero saludable a tener 2 delanteros saludables. Claro. Y cuando vuelva Havertz, si es que en algún momento vuelve, porque yo hace rato que no lo veo, así que para mí está muerto básicamente, y No, no, increíble. no nos dijeron todavía, pero sí, yo creo que entró bien, es positivo su regreso, porque además es otro tipo de jugador a Gyökeres y le hace pensar otras cosas y le plantea otras preguntas a la defensa rival. Se viene a buscar, se mueve a la izquierda, combina con jugadores de otra forma que lo hace el sueco, entonces todo lo que sea para mover la defensa rival en este tipo de partidos suma. Sí, sí, es un perfil único, ¿no? Es muy distinto al resto, porque, por ejemplo, Havertz y Merino son más detectores de espacios y tienen otra fluidez. Me parece que Gabriel Jesús va sobre ruedas, ¿no? Y cuando está bien se nota esa conexión que tiene con la pelota, esa sensibilidad en el pie, los engaños, los giros, los amagues. Creo que puede generar cosas importantes. Ojalá que empiece a recuperar su mejor versión. Y hablemos, Mati, del final del partido, porque es lo caótico que fueron esos últimos minutos. A ver, hasta el minuto 85, hasta el minuto 83, 84, 85, el Arsenal dominaba. Tenía 84% de posesión, 9 intentos en todo el segundo tiempo. Estaba el equipo ganando 1-0. Parecía que, bueno, una victoria ajustada, un partido que podríamos haber jugado mejor, pero estábamos ganando. De repente empezamos a perder. Primero perdimos la pelota. Primero que nada perdimos la pelota. La tiene Wolves. Y el equipo cada vez más atrás. Y la actitud defensiva, ¿no? Justamente Arteta también habló de eso después del partido. Dijo, la actitud defensiva fue horrible en el final del partido. No está ni cerca de los estándares que se requieren en la Premier. Estamos aliviados por el triunfo, pero tenemos que mejorar. El equipo no levantaba las piernas, llegaba tarde a todas las coberturas y Wolves encuentra ese gol de Aroko Dare
Yo no sé si Mateus Mané pateó al arco, tiró el centro, pero Aroko Dare, que mide casi 2 metros, pesa casi 100 kilos, se encontró con esa pelota el gol más fácil de su vida hizo. Sí. Imponente el delantero que entró de los rivales. La verdad que creo que lo dijo Arteta bastante bien. No cumplimos nuestros estándares defensivos en ese tramo del partido. Yo estaba, no podía creer que dejáramos a Wolverhampton manejar la pelota como lo estaba manejando. La pasividad defensiva, la pasividad en la transición. La verdad que irreconocible el Arsenal en ese momento. No es la primera vez que jugamos el partido como si estuviera 2-0 en vez de 1-0. Claro. Como con la tranquilidad de, bueno, partido definido, nos tienen que meter nos tienen que meter 1 para empezar a complicarnos y 2 para recién sacarnos puntos. Parecía como que estábamos 2-0, no 1-0, insisto, y irreconocible el equipo para mí en esa instancia. No me sentía como el Arsenal de Mikel Arteta, parecía el Arsenal de, no sé, de otras épocas, o de las primeras épocas de Arteta, que no le encontraba la vuelta a los bloques defensivos cuando tenía que defender una ventaja. Y sinceramente, yo cuando metieron el gol de ellos, anoté, perdón por el insulto, pero gol de ellos por pelotudos. Es lo que anoté cuando estaba mirando el partido. Porque realmente no le saco mérito a ellos, porque bueno, patearon, se desvió, sí, gol, hermoso, pero es toda nuestra, absolutamente. Sí, creo que esos últimos 10 minutos Wolves registró un 72% de posesión, o sea, Insólito. La pelota era de ellos por completo, el equipo no ofrecía ningún tipo de respuesta. Yo, a ver, intento creer que los jugadores del Arsenal vienen extenuados, saturados en muchos aspectos, y creo que en esos minutos era bueno que termine esto una vez. Un partido que se nos puso muy cuesta arriba, que no encontrábamos los caminos, un primer tiempo apático, llega ese gol, tuvimos algunas chances más, a ver si convertíamos un segundo, no entró, era como, bueno, ya está, que esto termine una vez, pero en la Premier eso no existe, o sea, los partidos se juegan hasta el final, los equipos te exigen hasta el último minuto, y el equipo pecó de relajación, entre comillas, pero también una relajación creo que natural, hasta de instinto de supervivencia, te diría, Mati. El equipo se repliega como diciendo, bueno, ya está, defendamos lo que podamos, que esto ya tiene que terminar. Era como una sensación de queremos ir a los 2 días de descanso que vienen, ¿no? El jugador ya estaba medio pensando en esta pausa que va a tener que en el final del partido. Y Wolves aprovechó ese lapsus para empatar. Para mí fue eso. Sí. Pasó todo lo malo que podía pasar y después pasó todo lo bueno que podía pasar. Todo lo bueno. Al mismo tiempo. Es como que todo muy junto. Igual, no sé si querés pasar ya al 2-1, pero el 2-1 es como que casi ni lo grité. Es como... No, bronca. Mi novia en la otra habitación pensó que había metido el 2-1 Wolverhampton, ¿entendés? O sea, a ese nivel. Es como que... Mirá, yo lo grité muy fuerte, pegué 2 gritos, pero me desahogué, pero también puteé bastante. ¿Cómo íbamos a perder? Hijo? O sea, la verdad que me calenté mucho, pero bueno, fue un desahogo, fue un alivio haber ganado, la verdad, por cómo habían sucedido las cosas, porque si perdíamos puntos, la verdad que iba a ser muy traumático, no solo por los puntos en sí, que se pueden recuperar en otros partidos, pero emocionalmente hubiera sido un golpe muy fuerte y creo que la victoria trae más tranquilidad, ¿no? Alivio de decir, bueno, no perdimos un partido que nos hubiera costado muy caro en lo mental, ¿no? Sí, hubiera sido un golpe y además al otro día el City ganó. Hoy estaría todo el mundo hablando de lo mismo, que les gusta hablar, que es de que Arsenal no está a la altura de pelear por las cosas grandes, porque sabemos que funciona así el ciclo mediático. Creo que hace un par de semanas Salah nos salvó también de ser el foco de los medios ingleses con sus declaraciones explosivas, pero en este caso, si hubiéramos dejado puntos contra Wolverhampton, no hubiera habido quien nos salvara, ¿no? Sobre todo cuando Salah volvió y aportó al triunfo de Liverpool. Y City hizo lo que tenía que hacer contra el Palace, un rival difícil, por cierto, así que mérito de ellos también. Pero obvio. Sí, menos mal porque esto deja las cosas como estaba al principio de la fecha. Ahora mirar para adelante, Rodri, me parece. Es como que no hay demasiado más para decir sobre este partido a nivel juego, me parece. No sé si te quedó algo a vos en ese sentido.
No, no, la verdad que creo que Alivio, nos quedó alivio a todos, me parece. alivio, yo sentí alivio de decir, bueno, ganamos, después de todo lo que pasó, ganamos 3 puntos, independientemente de lo que pase con City, Vila, ya está, nosotros cumplimos, Claro, tal cual. y era un poco ese alivio, y hubiera sido muy duro perder puntos ante el último del campeonato, de local hubiera sido durísimo, pero se ganó con 2 goles en contra. ¿Será suerte? ¿Será destino? Suena bien igual, ¿eh? Lo que Me diga, gusta cómo suena. el futuro lo sabremos, pero ganamos con 2 goles en contra. La verdad, nada, así es Y el lo dimos fútbol también, vuelta. ¿no? Después, yo vi una estadística por ahí, creo que es la primera vez que damos vuelta a un partido después de, no la primera vez, no digo, hacía mucho que no pasaba, tipo décadas, que dábamos vuelta a un partido después de que nos empataran tras el minuto 90. Ok, Entonces también hay un mérito de seguir yendo para adelante. Arteta es lo primero que les dijo a los jugadores después del empate de ellos, es sí. dale que quedan 5 minutos todavía y en 5 minutos lo podemos ganar y efectivamente así fue. Y qué lástima que no fue de Jesús el gol, ¿no? Hubiera Sí, hubiera sido sido lindo. Yo pensé que había sido de él, bueno, rebotó en la cara de Mosquera claramente. De hecho, Gabriel Jesús le dice a sus compañeros, on goal, se le nota en la cara cuando va a festejar. Y hay una imagen de Arteta pateando una botella o, sí, un objeto que estaba ahí, mientras todos celebraban, él estaba caliente, o sea, estaba totalmente enojado con la situación, como pero bueno, todos. pero creo que fue desahogo, ¿no? Fue Y desahogo, a ver, alivio, Y a ver si y aprenden los ingleses a no irse de la cancha, viejo. Hay gente que se fue en el 1-1, dejate de joder, qué costumbre de porquería, por favor, quédense hasta el final. sí, 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 es verdad. Y bueno, en definitiva, triunfo para el Arsenal. Sostiene su gran récord en el Emirates. En todas las competiciones son 12 partidos invicto. Todavía no perdimos en el Emirates en lo que va de la temporada. Son 11 victorias, un empate, 31 goles a favor, 4 en contra, 8 vallas invictas. La verdad que el Emirates es una fortaleza para este equipo en todas las competencias. Viene el Arsenal firme como local. Y con respecto a la temporada pasada, ahí tengo un gráfico, Mati, para mostrar, de cómo el Arsenal está en cuanto a puntos contra estos mismos rivales a los que hemos Mm, enfrentado en lo que va esta campaña de Premier. Casi una ronda completa ya. Estamos, ¿qué? Ya casi una ronda completa. Y así están las cosas, fíjate. 6 puntos por delante de lo que estábamos en los fixtures iguales de la temporada pasada, ¿no? Los mismos partidos en las mismas localías. Bueno, tenemos 6 puntos más con respecto a la temporada pasada. Esta línea de acá, la que sigue, la que está, digamos, cuarta o la anteúltima empezando de abajo, es la diferencia en el mismo partido y la de abajo es el agregado. Y acá vemos cómo el Arsenal ha tenido esa progresión, ha estado 9 puntos arriba, pero bueno, la derrota en Villa Park quitó puntos Qué hijo de y puta, ahora boludo. estamos 6 puntos por delante de lo que había sido la campaña pasada contra los mismos rivales en los mismos estadios. Bueno, Mira, en está cuanto a bueno este puntos, gráfico. los números son perfectos, no fallan. Estamos por delante de la temporada pasada. No, y además lo que decimos siempre, en cuanto a porcentaje de victorias, cantidad de derrotas, goles a favor, en ese sentido estamos haciendo campaña de campeón. El tema es sostenerlo. No va ni la mitad todavía. Hay que Claro. sostenerlo durante el resto de la temporada si queremos levantar el trofeo. Sigue dependiendo de nosotros. Tenemos un duelo contra el City pendiente. Tenemos duelo contra el Aston Villa pendiente también, donde me parece que vamos a tener que buscar un poquito de revancha después del doloroso gol de Buendía. Así que me parece que en ese sentido sigue en nuestras manos, que para mí es positivo. Sí, bueno, justamente Aston Villa es el último partido de este año Claro. y ahí también hay un dato, Mati, para mirar hacia adelante. Los próximos 6 partidos de Premier del Arsenal son todos partidos, o sea, por rival y localía, por rival y estadio, son todos partidos donde el Arsenal no ganó la temporada pasada. Mirá, los Everton próximos de 6, visitante, Brighton de local, Aston Villa de local, Bournemouth de visitante que perdimos, es recordemos verdad. que expulsan a Saliba y todo eso, Liverpool de local y Forest de visitante. Son 2 empates y una derrota que fue ante Bournemouth de visitante. Bueno, los 6 próximos fixtures son partidos que el Arsenal no ganó la temporada pasada, así que podemos seguir mejorando la campaña del año anterior, que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Mejorarse a sí mismo. Después, la temporada es larga, todavía quedan muchos partidos y veremos cómo terminamos. Pero ir partido a partido me parece que es un poco la clave y lo que siempre decimos acá, ¿no?
Sí, y yo creo que mirando ya el fixture de vuelta, recién lo que decías vos, ese dato no lo sabía, es muy bueno, es como una oportunidad, varios partidos en los que tenemos una oportunidad de demostrar para qué estamos, y por otro lado tenemos 2 partidos de Copa ahí. Ya Claro, ganó la Sub-21 contra Crystal Palace, cuarto de final de Copa de la Liga, que no le importa absolutamente a nadie. Si ganás con la Sub-21 pasás a una semifinal que es a 2 rondas, uf, insólito que siga sucediendo eso en febrero además. Y después tenemos la tercera ronda del FA Cup entre Liverpool y Nottingham. También lo mismo, poner el sub-21 no me importa, todo bien con la FA Cup. Disfruté mucho ganarla siempre, pero con no. Portsmouth, ¿no? Claro, Portsmouth, de visitante encima. De No, visita. para mí es Premier, son 6 partidos de Premier antes del regreso de la Champions contra Inter, que tenés que sacar 6 de 6, hay que ganar la Liverpool de local, hay que ganar la Aston Villa de local y el resto de los partidos también. Es un momento en el que tenés que demostrar que para lo que estás, sentar las bases positivas para lo que viene del final de la temporada, la segunda parte de la temporada. Y lo Sí. mismo en Champions ya estamos clasificados. El partido contra Inter quizás sí, es importante, es interesante, pero Inter tampoco se juega tanto. Me parece que los dos vamos a estar felices con un empate ahí. Y cerramos contra el Kairat. Digo, ese es un triunfo asegurado, me parece. Pones a, Sí. a los suplentes y vas a ganar igual. Entonces, es todo Premier para mí. De ahora en más, hasta fines de enero, es todo Premier. Sí, ojalá que podamos en estos 6 partidos ganar a todos y demostrar que somos mejores que la temporada pasada. El tema son las lesiones, el tema es el desgaste, la pesadez que este equipo muestra, que es lo que más preocupa. Pero, a ver, yo confío que estos 2 días de descanso, porque el plantel tuvo 2 días de descanso, o sea, domingo y hoy están descansando, regresan martes a los entrenamientos. Ojalá que estos 2 días de descanso sean positivos para los jugadores para tomar un poco de aire, ¿no? Para sentirse un poco más frescos y para volver con todas las pilas, porque se viene la visita a Everton. Primera visita al Hill Dickinson Stadium, el nuevo estadio de Everton, que se estrenó esta temporada. Bueno, primera presentación ahí y ojalá que sea con triunfo para empezar una nueva tanda de partidos positivos, una nueva senda triunfal, ¿no? Para el Arsenal que está en un punto de la temporada que cuesta mucho. Sabemos que diciembre, enero siempre nos complica, Mati. Son meses que nos cuestan un montón. Sí, sí, no, no es nada fácil, pero insisto, es un momento fundamental, porque te sirve como plataforma para seguir yendo para adelante. Es fundamental evitar los 16avos de final de Champions. Por más que sabemos que la posición en la que termines entre los primeros 8 no te garantiza nada, de hecho PSG salió campeón jugando 16avos de Champions en ese Claro. sentido. Pero es importante ahorrarte esos 2 partidos, lo mismo con el tema de la Copa de la Liga. Yo sinceramente no pondría suplentes y hasta juveniles en el partido contra Palas, porque además Palas también tiene un calendario complicado en esa seguidilla contra nosotros. Ahora voy a buscarlo porque antes de jugar contra nosotros, semifinal juega 3 días antes contra el Leeds de visitante Ok. y 4 días después recibe a Tottenham en su estadio. Entonces como Bien. que tampoco tienen tanto margen de descanso y es un equipo que si bien ha rotado un poco en Europa League, no, perdón, en Conference League, eh, no tiene un plantel como nosotros. Claro, claro. Bueno, de hecho, ellos juegan Conference esta semana. Los cuartos de final de Copa de la Liga se juegan esta semana, menos el Arsenal. El único que no juega esta semana es el Arsenal, que juega la semana que viene. Pero Además, ya sabríamos nuestro eventual rival. claro, porque este martes juega, ya te confirmo, pero este martes juega Cardiff contra Chelsea, este martes, miércoles City Brentford y Newcastle Fulham, y bueno, el Arsenal la semana que viene, el martes que viene, así que ya esta semana se van a definir los equipos que entran a semifinales. Vamos a ver si el Arsenal puede también avanzar la semana que viene jugando contra el Palace. Por lo pronto hay que pensar primero en Everton y en el descanso. Estos 2 días de descanso tienen que venir bien, así que ojalá que el equipo recupere energías, que es lo que más necesita, ¿no? Yo la verdad que no dudo de este plantel, de este equipo, del técnico, que no nos va a alcanzar. Eso me parece que son más miedos conectados con el pasado que con el presente. Porque este presente, la verdad que el equipo ha demostrado esta temporada que tiene todo lo necesario. Entonces, hay que ahuyentar los fantasmas, sacarlos del análisis y entender que lo que le falta a este equipo es frescura, es vitalidad y que si recupera un poco eso va a andar bien en lo que viene. Yo creo que es Sí, por ahí.
Sí, coincido. Bueno, mirá, me acabo de fijar, el sorteo de la Copa de la Liga es el miércoles después de Newcastle Fulham. Así que Ok, vamos a jugar contra el Palace sabiendo quién puede ser nuestro eventual rival. mira, Esto tal vez ayude a elegir el equipo, ¿eh? Ojo con esa información. sí, sí. Bueno, Mati, hasta acá hemos llegado un poco con el análisis, hablando un poco de este partido ante Wolves, una victoria que se discutió bastante, la hemos analizado, y 3 puntos, al fin, para un Arsenal que está puntero de la Premier, está en lo más alto de la tabla, se sostiene ahí desde hace varias jornadas. Abajo van fluctuando, ¿no? Recuerdo que el Liverpool estaba arriba de todo, ahora está más abajo. El Vila, que estaba bien abajo, ahora está arriba. Bueno, el Arsenal se sostiene ahí, 36 puntos. El City 34, que venció al Palace. El Vila tiene 33, que ganó esta jornada frente a West Ham. Y así están las cosas, ¿eh? Después viene el Chelsea, que ganó al Everton, 28 puntos. El Liverpool está a 10 puntos, tiene 36. Así está un poco la Premier League, así está un poco el panorama. Nos vamos a encontrar el lunes que viene. Le decimos a todos y todas que estuvieron en el stream, muchas gracias, los que estuvieron en Big Up. Y si viste esto en YouTube, suscribite, es un clic, no cuesta nada. Pulgar arriba también, activa la campanita, apretá todos los botones que están acá abajo, que nos hace muy bien. Y deja un comentario, si tenés ganas, que leemos todo. Estamos muy contentos con toda la gente que participa de este espacio, que ve el fútbol de forma sensata, analítica, y que realmente disfruta de este deporte, pese a que a veces las cosas no salen como uno espera, como en la vida generalmente, ¿no? Las cosas realmente no salen como uno espera, así que hay que aprender un poco de eso también. Gracias, Mati, nos vamos a encontrar el lunes que viene. Un placer como siempre, hasta el lunes que viene. Abrazo a todos, nos vemos, aguante el Arsenal. Chao.